Bendiciones, sean todos bienvenidos. Hoy estaremos hablando de cuál es la iglesia verdadera. Según algunas fuentes de información, aparte de las denominaciones más comunes, existen más de 33,000 denominaciones protestantes. De esas denominaciones, las más comunes son la pentecostal, la adventista, la bautista, la mormona, la testigo de Jehová. Aparte de esas que son las más comunes, la más conocida, las más grandes, existen aproximadamente 33,000 más. ¿Cuál de todas ellas es la verdadera? Hoy le voy a compartir 5 características de la iglesia verdadera de Jesucristo. No significa que esas son las únicas características. Son las 5 de las que yo decidí compartir en este día. En realidad hay mucho más que se puede compartir de la verdadera iglesia, pero pienso que con estas 5 es suficiente para exponer cuáles son mentiras, cuáles son falsas. La primera característica de la verdadera iglesia es que fue formada más de 2000 años atrás. La verdadera iglesia no fue formada por el hombre, tampoco por una mujer. Fue formada por Dios mismo cuando estuvo con nosotros en forma de hombre. La verdadera iglesia fue formada por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera característica. Toda iglesia formada reciente por hombre, pues obvio que es falsa, porque ellos no son dioses. La palabra dice que muchos vendrían en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Aquellos que han formado sus propias iglesias, pues simplemente son falsas. Son iglesias de hombre, no de Dios. Otra característica de la verdadera iglesia es que son discípulos de Jesucristo. No discípulos de Moisés. No discípulo de Alá o de cualquier otro ídolo del mundo. Discípulo de Jesucristo. Su doctrina no está basada en el Viejo Testamento. Su doctrina está basada en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Another characteristic of the true church is that they do the same work that Jesus Christ did. They heal the sick. They cast out demons. La verdadera iglesia hace la misma obra que Jesucristo hizo. Ellos sanan a los enfermos, echan fuera demonios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Otra característica de la verdadera iglesia es que caminan en poder. La verdadera iglesia camina en el poder de Dios. Obviamente, otra característica de la verdadera iglesia es que se mantiene en la doctrina. Ellos perseveran en la doctrina enseñada por Dios a los hombres, enseñada por Jesucristo a nosotros, porque Jesucristo es Dios. La palabra nos dice en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Esa roca, por cierto, no es Pedro. Esa roca es Jesucristo. Él mismo fundó la iglesia. En aquel tiempo, cuando él habló esa palabra de su boca, hace más de 2000 años, él estaba fundando su iglesia. No hace 100 años, no hace 150 años. Yo no estoy formando una iglesia, por ejemplo, porque yo no estoy formando ninguna iglesia nueva. Yo soy simplemente discípulo de Jesucristo. Pero todos aquellos que forman una iglesia nueva, que crean doctrina nueva, son discípulos del hombre, son religiones de hombre. Esa es la verdadera iglesia, formada hace más de 2000 años atrás. En ese mismo versículo de Mateo 16:18, encontramos una característica de la verdadera iglesia. Dice que la puerta del Hades no prevalecerán contra ella, porque la verdadera iglesia pelea la batalla de la fe. La verdadera iglesia camina en poder. La verdadera iglesia está peleando contra los poderes de las tinieblas. La verdadera iglesia tiene unción de arriba de los altos para hacer la misma obra que Jesucristo hizo. Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En ese tiempo fue formada la verdadera iglesia. Esa iglesia que se le dio mandato, ese fue un mandato de Jesucristo. Aquí, el Señor, después que formó su iglesia, que eligió los primeros discípulos, pero ya para ese entonces habían más de 500, luego Él le dio palabra y le dijo, vayan a ser discípulos por todas las naciones. Porque el Señor no vino a hacer religiones. Él vino a ser discípulos de Él, discípulo de Dios, discípulo de Jesucristo. La verdadera iglesia, que es el próximo punto, son discípulos de Cristo. Fue formada en ese tiempo, hace más de 2000 años atrás. No hay nada nuevo que inventar, no hay nada nuevo que hacer. Simplemente es de aceptar. Simplemente es de convertirnos, de recibir
las enseñanzas que Dios dio a sus discípulos. Esa es la verdadera iglesia. Los discípulos de Jesucristo, esos son los verdaderos. Todas las denominaciones formadas por el hombre, después de la venida de Cristo, pues del mundo son. Formadas por el hombre son, pues son del mundo, no de Cristo. La segunda característica de la iglesia verdadera, o somos discípulos de Jesucristo. Porque este fue el mandato que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo, Él vino y formó discípulos. Y luego Él ordenó, dio mandamiento a sus discípulos de hacer más discípulos. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Las denominaciones creadas por el hombre reciente, 100, 200, 300, 400, 500, 600 años atrás, o los discípulos de Jesucristo que Él formó y que le dio mandamiento de hacer más discípulos. Pues están pensando en sus corazones y en su mente que los discípulos que el Señor formó, que son los verdaderos, pues están correctos. Dice la palabra en Juan 8:30-36. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra discípulos, esa es la palabra clave, discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera iglesia. Aquellos que se mantienen en su palabra, en la doctrina de Cristo, si se mantienen en ella, conocen la verdad, se convierten en verdaderos discípulos. Entonces la verdad hará libre. Los discípulos de Cristo, no los que creen, como los judíos que habían creído, sino aquellos que permanecen en su palabra. Esto se convierten en discípulos de Cristo. Estos que se convierten en discípulos de Jesucristo son la verdadera iglesia de Cristo. Y yo le invito a ustedes, si ustedes han sido discípulos de alguna religión creada por el hombre, yo le hago una invitación a ser como yo. Háganse discípulos del Señor. Si se mantienen en la palabra de Dios, llegarán a ser sus discípulos. Entonces conocerán la verdad, y la verdad le hará verdaderamente libres. Mateo 10:8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esta obra que se describe en Mateo 10:8, de limpiar leprosos, de sanar enfermos, de resucitar muertos, de echar fuera demonios y de dar gratuitamente. ¿Quién hizo esa obra? Si alguno dijo Jesucristo, están correctos. Jesucristo hizo esa obra. Pero la misma obra que Él hizo, Él mandó a sus discípulos. Esos son algunos de los mandamientos de Jesucristo a la verdadera iglesia, a sus discípulos. Los discípulos salieron e hicieron esta obra conforme al mandamiento de Dios, porque aquel que lo mandó es poderoso para respaldarle, para ungirle, para darle poder y autoridad para que puedan hacer la obra que Él le encomendó. La verdadera iglesia son discípulos de Cristo. La verdadera iglesia sanan enfermos, limpian leprosos, resucitan muertos, echan fuera demonios, y todo esto hacemos gratuitamente. Marcos 16:16-20. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y al Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Estas fueron las últimas palabras que el Señor habló con sus discípulos. Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. La verdadera iglesia tiene poder de Cristo. La verdadera iglesia tiene aún señales y prodigios que identifican si verdaderamente son verdaderos. Estas señales siguen a la verdadera iglesia. ¿Cuáles son las señales? Yo le exhorto que guarden ese versículo.
esa parte de Marcos 16, 16 al 20. Estas son señales, son la evidencia, son una confirmación de la verdadera iglesia. Sanan enfermos, echan fuera demonios, hablan en lenguas. Aun si bebiéramos algo mortífero, no nos hará daño. Esas son las señales de la verdadera iglesia. Mark 16, 16-20. Mateo 16, 6 al 12. Aunque solo voy a leer la primera parte. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de las levaduras, aquí el Señor le quiso decir: cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En pocas palabras, cuídense de la doctrina de los religiosos, de los hipócritas. Tumbas blanqueadas. La verdadera iglesia se cuida, mantiene una distancia, no recibe la doctrina de los religiosos. Otra característica de la verdadera iglesia es que hacen la misma obra que hizo Cristo. En Juan 14:12 dice la palabra: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. La verdadera iglesia tiene el respaldo del Todopoderoso. Por lo tanto, hacen la misma obra que el Señor hizo, porque el que dio esa palabra, Él es fiel para cumplirla. Y la obra que hizo el Señor, ¿cuál fue? Él sanó a las personas, Él liberó, Él predicó el Evangelio de los cielos. Él no solamente habló, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Primera de Juan 3:8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. La verdadera iglesia está peleando la batalla espiritual. La verdadera iglesia destruye las obras del diablo. La verdadera iglesia sana a los enfermos. Las enfermedades son obras del diablo. Por lo tanto, nosotros sanamos a los enfermos. La verdadera iglesia echa fuera demonios. El diablo posee, manipula a las personas. La verdadera iglesia, así como el Señor se manifestó para destruir las obras del diablo, la verdadera iglesia continúa los pasos del Señor Jesucristo. Y nosotros perseveramos también destruyendo las obras del diablo. Las obras del diablo también incluyen la mentira. La palabra de Dios es verdad. También, por lo tanto, predicamos la verdadera palabra. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo en las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ese era el Señor, andaba sanando a todos los enfermos. También de muchos salían demonios. Ese es Jesucristo, echando fuera demonios, gritando y diciendo, salían los demonios: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no le permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. La verdadera iglesia hace esa obra que el Señor hacía, sana a los enfermos, y asimismo como con Él, los demonios salen gritando, porque temen al Cristo que mora en los verdaderos discípulos. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios. Aquí ya no era el Señor, aquí eran los discípulos que ya andaban echando fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Quiénes sanaban a los enfermos? Los discípulos. Echaban fuera demonios. O echamos fuera demonios. Y sanamos a los enfermos. Porque aquel que dijo que haríamos la misma obra que Él es fiel, Él es verdadero, y sus promesas son verdaderas y se cumplen. Y esta palabra en Marcos 6:13 confirma que el que dijo que aquellos que creyeran en Él harían la misma obra que Él, confirma que Él es verdadero, porque Él anduvo sanando enfermos, Él anduvo echando fuera demonios, y aquí los discípulos estaban haciendo la misma obra que Él. Y hoy día los discípulos seguimos haciendo la misma obra que Él, porque Él, Jesucristo, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Otra característica, obviamente, de la verdadera iglesia es esta, que caminamos en autoridad y poder de Dios. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. El que no está recogiendo, destruyendo las obras del diablo, peleando la batalla espiritual, no está con Él. Porque la verdadera iglesia destruye las obras del diablo. La verdadera iglesia no desparrama. La verdadera iglesia recoge, destruye las obras de la tiniebla. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
porque la verdadera iglesia camina en autoridad. Los que somos discípulos no enseñamos como los religiosos, que si el diablo te ataca, di que el Señor lo reprenda. No, la verdadera iglesia entendemos que el Señor dio autoridad, y porque el Espíritu Santo muere en nosotros, tenemos la confianza. Nosotros vamos y nosotros reprendemos al diablo en el nombre de Jesucristo. Porque el Padre es glorificado en el Hijo cuando nosotros, sus discípulos, hacemos las obras del Hijo. Marcos 1:27. Y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Así es, con autoridad. El Señor reprendía a los demonios con autoridad y los demonios le obedecían. La verdadera iglesia, así mismo como el Señor, que hacemos la misma obra que el Maestro, reprendemos los demonios con autoridad y ellos nos obedecen. Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús de Nazaret y él andaba haciendo el bien, sanando y liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Asimismo, la verdadera iglesia hoy día, la verdadera iglesia, al igual que el Señor, anda haciendo el bien, anda sanando a los enfermos y anda liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios está con nosotros. La verdadera iglesia se mantiene en la doctrina de Jesucristo. Juan 7:16-18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. La verdadera iglesia no crea doctrina. La verdadera iglesia guarda la doctrina del Padre. La doctrina del Padre fue mostrada a nosotros por el Hijo. La verdadera iglesia guarda, vive la doctrina de Jesucristo. Hebreos 6:1-3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y estos haremos si Dios en verdad lo permite. Hechos 2:42-45. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Eso es algo que aún yo estoy esperando y sé que está cerca, que así como en aquella iglesia tendremos todo en común y nadie tendrá nada, porque todo lo que tengamos será de todo, porque la verdadera iglesia tiene los ojos en el cielo y no en la tierra. La verdadera iglesia sabe que nuestro tesoro está allá arriba, donde no hay ladrones ni plaga que destruya. Por aquí menciona algunas de las doctrinas de la verdadera iglesia: la comunión del uno con otro, el partimiento del pan, las oraciones. Santiago 1:26-27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera iglesia hace el bien a los más necesitados. La verdadera iglesia busca mantenerse sin mancha del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Primera de Juan 3:6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso,
y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. La verdadera iglesia es diligente. La verdadera iglesia vive con los ojos en el cielo. La verdadera iglesia lee la palabra. La verdadera iglesia no solo lee la palabra, sino vive conforme a la palabra. Aquellos que son guiados, aquellos que antes de actuar evalúan sus decisiones y todo lo que hacen por la palabra de Dios, aquellos que son guiados, que viven conforme a la palabra de Dios, están en la luz. Pero a todos aquellos que confían en su propia sabiduría para sus decisiones y para los que hacen, están en tinieblas. La palabra de Dios, esa es la única luz que nos puede mantener alineado en el camino correcto en este mundo que está en tiniebla. Espero que mi palabra, lo que le he compartido en este día, haya sido de edificación para sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Compartan el video si le ha sido de edificación. Suscríbanse al canal. Cada sábado estaremos aquí. La próxima semana estaremos hablando de los mandamientos que el Señor dio a sus discípulos. Y una vez más, yo le hago una invitación. Si han sido religiosos, si han sido discípulos de religiones, si han sido discípulos de denominaciones creadas por el hombre, yo le invito a arrepentirse y a salir de entre ellos. Esas religiones, esas denominaciones vienen de Babilonia, las que ha enseñado a todos los hombres de la tierra a fornicar. Yo le invito a hacerse como yo, a hacerse discípulo de Cristo. La verdad le hará libre. Si sientes que este video ha sido de edificación para tu vida, dale un me gusta y compártelo. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.